Shalom a todos. Este trabajo busca explorar los milagros realizados por los profetas Elías y Eliseo en la tradición bíblica. Las narrativas de estos dos grandes profetas del Antiguo Testamento, aunque separadas por una generación, están estrechamente interrelacionadas. Este vídeo no solo pretende exponer los milagros individuales, sino también examinar cómo los hechos y experiencias de Elías pueden haber influido en el ministerio de su sucesor, Eliseo. Al sumergirnos en las profundidades de esta narrativa, buscaremos elementos de continuidad, conexiones teológicas y la revelación del propósito divino detrás de estas intervenciones milagrosas. Elías y Eliseo fueron profetas destacados en el reino del norte de Israel durante el siglo IX antes de la era común. Una época marcada por la idolatría y la apostasía. En medio de la adversidad, ambos realizaron milagros que demostraron el poder de Dios y su compromiso con el pueblo. Sin embargo, para comprender plenamente estos eventos es esencial explorar el contexto histórico y teológico en el que se produjeron. Elías, cuyo nombre significa Adonai es mi Dios, aparte es el nombre de uno de mis nietos, aparece durante el reinado del rey Acab y su esposa Jezabel, notorios por promover la adoración de Baal, un dios cananeo. Elías confrontó la idolatría del tiempo, destacándose por milagros que demostraron la supremacía de Adonai. Eliseo, su sucesor, fue testigo de muchos de estos eventos y fue ungido profeta en su lugar por indicación divina. A través de Eliseo, cuyo nombre significa Dios es salvación, el ministerio profético de Elías continuó y con él la demostración del poder de Dios. Exploraremos en detalle algunos de los milagros realizados por estos profetas y buscaremos cómo los milagros de Elías pueden haber influido en los de Eliseo. Veamos primero milagros de Elías. El primer milagro significativo de Elías en el libro de Reyes es la profecía de una sequía que azotaría la tierra hasta que él mismo ordenara lo contrario. Reyes 1, 17, 1. Este milagro se confirma cuando durante la sequía Elías se encuentra con una viuda en Sarepta, a quien Dios le había prometido que su frasco de harina y jarra de aceite no se vaciarían hasta que la sequía termine. Esto está en Reyes 1, 17, 14, 16. Este milagro demostró que la palabra de Dios, por medio de su profeta, es cierta y confiable. Otro milagro. Aún en Sarepta, Elías realizó otro milagro. Resucita al hijo de la viuda que había muerto. Reyes 1:17
17:24. Al devolver la vida al niño Elías, no solo demuestra el poder de Dios sobre la vida y la muerte, sino que también revela su amor y compasión por los afligidos. Otro milagro. El desafío en el Monte Carmelo. Reyes 1, 18, 20 al 39. Es quizás el milagro más famoso de Elías. El profeta desafía a los sacerdotes de Baal a que llamen a su Dios para que enciendan un sacrificio. Cuando fracasan, Elías invoca a Adonai, quien responde con fuego desde el cielo, que consume no solo el sacrificio, sino también el agua alrededor del altar. Este milagro público y dramático demostró la supremacía de Adonai sobre las deidades paganas. Vamos a ver la influencia de los milagros de Elías en el ministerio de Eliseo. Eliseo, como aprendiz y sucesor de Elías, estuvo presente en muchos de estos milagros y sin duda fue influenciado por ellos. Su deseo de recibir una doble porción del espíritu de Elías, Reyes 2, 2:9, puede verse como un anhelo de continuar y expandir el ministerio milagroso de su mentor. Al analizar los milagros de Eliseo, podemos ver reflejos claros y respuestas directas a los milagros realizados por Elías, lo que sugiere una continuidad divina en su ministerio profético. Vamos a ver los milagros de Eliseo en respuesta a los de Elías. En respuesta al primer milagro de Elías, Eliseo realiza un acto similar de provisión divina. En este caso, una viuda debe una deuda y está en riesgo de perder a sus hijos como esclavos. Eso está en Reyes 2, 4, del 1 al 7. Eliseo multiplica milagrosamente un pequeño frasco de aceite para que la viuda pueda venderlo, pagar su deuda y mantener a sus hijos. Al igual que el milagro de Elías en Sarepta, este evento enfatiza la confiabilidad de la palabra de Dios a través de sus profetas y su cuidado por los menos afortunados. El segundo milagro de la resurrección del hijo de la tsunamita. Al igual que su predecesor, Eliseo también resucita a un niño. Eso está en Reyes 2, 4, 32, 37. En este caso, el hijo de una mujer tsunamita, a quien Eliseo había prometido que tendría un hijo, muere repentinamente. Eliseo revive al niño, confirmando nuevamente el poder de Dios sobre la vida y la muerte y su disposición a responder a las oraciones de su siervo. Tercer milagro, la curación de Naamán. Aunque no es una respuesta directa a uno de los milagros de Elías, la curación de Naamán, un comandante sirio, de su lepra, esto está en Reyes 2, 5, 1 al 14, es un milagro significativo en el ministerio de Elías. Este acto no solo subraya el poder de Dios para sanar, sino que también muestra su gracia y misericordia hacia aquellos
que no son israelitas, expandiendo la visión del alcance de Dios más allá de las fronteras de Israel. El estudio de estos milagros revelan varias verdades teológicas claves. Primero, que Dios es un Dios de milagros que actúa poderosamente en el mundo y en la vida de las personas. Segundo, que los profetas de Dios como Elías y Eliseo son un instrumento para llevar a cabo su voluntad. Tercero, que la fe en Dios y la obediencia a su palabra conducen a bendiciones y milagros. Cuarto, que Dios se preocupa por los necesitados, como las viudas y los extranjeros, y está dispuesto a intervenir en su favor. Conclusión. Los milagros realizados por Elías y Eliseos demuestran claramente la mano poderosa de Dios en la historia de su pueblo. Aunque cada profeta realizó milagros únicos, es evidente la influencia de Elías sobre Eliseo. Desde la provisión milagrosa para las viudas hasta la resurrección de los hijos, los paralelismos en sus ministerios revelan un hilo conductor de continuidad divina. Estos milagros no solo reforzaron la legitimidad y autoridad de los profetas ante el pueblo de Israel, sino que también demostraron la omnipotencia de Dios y su dominio sobre la naturaleza, la vida y la muerte. Además, en una época en que la idolatría estaba en su apogeo, estos milagros destacaron la supremacía de Dios sobre los dioses paganos. A través de este estudio, de este vídeo, vemos que los milagros de Elías y Eliseo tienen un propósito más allá del espectáculo y la demostración de poder. Son vehículos de enseñanza y revelación que nos permiten comprender más profundamente el carácter de Dios, su amor por la humanidad y su compromiso con su pueblo. A pesar de las circunstancias adversas, tanto Elías como Eliseo permanecieron fieles a su llamado y a través de sus vidas y ministerios, Dios manifestó su poder y misericordia. En conclusión, los milagros de Elías y Eliseo en la narrativa bíblica no solo demuestran la potencia divina, sino que también revelan la gracia, la compasión y la fidelidad de Dios. A través de la exploración de estas narrativas milagrosas, obtenemos una visión más profunda de la naturaleza de Dios y su obra continua en el mundo. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.